Manuel Porcel Medina, de Compresencias Editorial, se atrevió a publicar mi primer libro, Soliloquios interactivos sobre la naturaleza humana. Así que si en este momento hay un lector con este nuevo libro en sus manos, es porque Compresencias consideró que también había un cierto valor en el lenguaje primordial de la humanidad, principios sobre un modelo de la afectividad. Habiendo sido publicado este trabajo, creo oportuno hacer una labor de difusión, con el fin de que el libro se conozca, pues pudiera ser del interés de algunas personas, incluso fuera del ámbito estrictamente académico. La estrategia apropiada, me parece, es dejar que el libro hable por sí mismo, para lo cual he seleccionado algunos fragmentos que en conjunto ofrezcan un panorama general de lo que en la obra se discute. Aclaro que es imposible tocar cada uno de los temas tratados en el libro, pero con lo que aquí voy a comentar, espero que se despierte el gusanito de la curiosidad. Herrán, en el resumen de su artículo, Las emociones según Henry Vallon, dice: quizás esta reflexión debería titularse Moda y Psicología. La razón es simple. Hoy más que nunca, es el mercado quien señala los temas de interés psicológico. Actualmente la inflación emocional arrasa, lo que unido a los avances en neurociencias, nos suma a los profesionales del desarrollo humano en la más absoluta perplejidad. ¿Qué son las emociones? ¿Cuándo y cómo se originan? ¿Cuáles son? ¿Qué papeles corresponden en la vida psíquica? Fernando Broncano, por su parte, denuncia esta moda con las siguientes palabras: se equivoca igualmente toda esa literatura de supermercado sobre la inteligencia emocional, que contiene tanta confusión conceptual como daño cultural produce. La gran cantidad y variedad de teorías existentes sobre lo que se conoce genéricamente como afectividad, esto es, las emociones, los sentimientos y las pasiones, entre otros términos de la misma categoría, reflejan una gran confusión conceptual en la psicología, pues no todas las teorías sobre los afectos pueden, al mismo tiempo, ser igualmente válidas, considerando las diferencias existentes entre ellas respecto de su epistemología, ontología, metodología y aplicabilidad posible en el mundo concreto. La importancia que esos términos tienen en la vida cotidiana le lleva a uno a pensar que a pesar de tal confusión conceptual, esos vocablos y los fenómenos a los que parece referirse reflejan una importancia que justifica su estudio. La elección de una postura epistemológica no idealista y no mecanicista señaló el rumbo que deberían seguir los principios de un modelo sobre los afectos, basado en las nociones de eidos, campo, sistema, coherencias mutuas, lenguaje y génesis. Los pensadores que en lo particular han servido de base para este esfuerzo son incontables, pues todos ellos, de una manera u de otra, han contribuido a la concreción de este trabajo. Pero es menester mencionar especialmente, sin ningún orden particular, a Jean Piaget, Paul Ekman, Francisco Varela, Humberto Maturana, Alberto Merani, Ludwig von Bertalanffy, Ronaldo García, Ludwig Wittgenstein, Alejandro Tomasini Bassols, Josep Roca y Balázs, John B. Watson, Jacob Robert Cantor, Emilio Ribes Iniesta, Lev Simonovich Vygotsky, Alexander Luria, Henry Vallon, Maurice Merleau-Ponty, Hans de Waal, Michael Tomasello y otros más que desde mi perspectiva y a pensar de diferencias teóricas entre ellos, comparten en alguna medida una postura epistemológica semejante. Materialismo dialéctico, construccionismo interaccionista, o sea, epistemología genética o fenomenología. Con base en todos ellos, este libro es mi síntesis personal sobre el tema de los afectos. Ahora bien, el título del trabajo surgió de varias afirmaciones en los escritos de Wittgenstein y de otros pensadores, indicando que hay un lenguaje común, primordial en toda la humanidad que es previo al lenguaje verbal convencional y sin el cual no se entiende la complejidad de la naturaleza humana. La sección 206 de las investigaciones filosóficas es particularmente importante. Dice Wittgenstein: la conducta común de la humanidad es el sistema de referencia mediante el cual interpretamos un lenguaje desconocido. En Culture and Values señala: el lenguaje es un refinamiento, en el principio fue el acto intencional. Por su parte, Plotkin en Evolution in Mind dice algo semejante: en el principio fue la acción instrumental. De igual forma, Vallon entiende a las emociones como un lenguaje primitivo, siendo parte definitoria de la segunda etapa del desarrollo del bebé. De acuerdo con Garzón,
Wittgenstein usa la noción de concordancia en reacciones primitivas para referirse a esta equivalencia de patrones de comportamiento entre culturas, es decir, tipos de conducta prelingüística, prototipos de formas de pensar y no resultados del pensamiento. No obstante, puede suscitar extrañeza que alguien pretenda redactar un trabajo más sobre la afectividad, esa palabra ambigua pero omnipresente, sobre todo habiendo una ingente cantidad de escritos sobre ese particular. Pero quizás sea esa, precisamente, la mejor justificación para intentarlo, pues tal abundancia puede significar que no hay un acuerdo unívoco sobre sus fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos, y por lo mismo sobre su significado técnico, más allá de su uso en el lenguaje ordinario. Este escrito no pretende constituirse en el referente universal sobre el asunto, únicamente puede aspirar a ofrecer algunos principios de un modelo no dualista y no mecanicista del fenómeno señalado. Los términos de la afectividad en el lenguaje ordinario y en el lenguaje artístico, novelas, cuentos, poemas, etc., constituyen el entramado necesario para la comunicación humana, así como para el entendimiento estructurado del mundo. Sin ellos, las interacciones humanas tendrían la misma cualidad que una lista de instrucciones para operar una máquina. La afectividad es un fenómeno fácil de reconocer y un término sencillo de usar. Todo esto, paradójicamente, ha propiciado su abuso conceptual, así como la dificultad para definir apropiadamente sus términos. De hecho, en muchos libros y artículos que tratan, por ejemplo, de las emociones, tales definiciones están ausentes. Sin embargo, lo que a los investigadores se les dificulta en la vida cotidiana es algo muy sencillo. Por ejemplo, llama la atención que los participantes de una interacción, una pareja, por ejemplo, no solo adjudican pertinentemente un término a una expresión facial o corporal, sino que de algún modo también identifican cuál es el objeto de ese afecto. Un afecto siempre tiene un destinatario y una finalidad. Así que entender cuál es la circunstancia histórica y situacional en que esto ocurre y los efectos que ese afecto pueda tener, presupone que uno es capaz de ponerse en el lugar del otro. Esto ocurre instantáneamente, de tal modo que uno no ve primero lágrimas cayendo del rostro de su pareja y luego infiere que esa persona está triste. En cambio, algunos estudiosos piensan que lo único objetivamente observable son lágrimas y que la tristeza es una inferencia no muy válida. Pero nadie puede negar la importancia de los afectos en nuestro diario vivir. Paul Ekman dice en una entrevista que le hizo el suplemento del diario electrónico El Mundo lo siguiente: las emociones desempeñan un papel vital en nuestra vida, nos unen como personas, determinan nuestra calidad de vida y están presentes en cualquier relación. Pueden salvarnos o causar verdadero daño. Aún considerando las diferencias culturales, es impensable la existencia de alguna clase de expresión lingüística, especialmente la hablada, en la que los términos de la afectividad no estén presentes de algún modo, incluso en los casos en los que tales palabras no se pronuncian expresamente, por los cambios en el tono, ritmo e intensidad de la voz, por ejemplo, permiten entender eso como algún tipo de emoción, sentimiento o pasión implicados en las palabras. De igual modo, en las interacciones en las que no median palabras propiamente dichas, como cuando dos personas permanecen en silencio por un largo tiempo, es posible adjudicarle a esa relación un carácter de afectivo a condición de entender la circunstancia en la que ocurre, pues lo que ocurrió o pudo haber ocurrido antes le confiere tal o cual significado a ese diálogo. Están enojados, tristes o están jugando a estar enojados, etc. Del mismo modo, los sutiles gestos de la cara o del resto del cuerpo, así como los cambios en la entonación de la voz, contribuyen a la comprensión de la clase de afectividad involucrada: desamparo, amor, tristeza, estados mórbidos, etc., todos los cuales son claramente evidentes para los interlocutores, pues de otra manera no habría diálogo posible. Ante la vista de una persona muerta, incluso de un animal no humano, reaccionamos con un cierto temor, sobre todo cuando no se trata de alguien familiar o persona conocida. Lo interesante es que reconocemos de inmediato que el cuerpo de esa persona ya no tiene vida. ¿Cómo es que ocurre ese reconocimiento? Pienso que del mismo modo en que ocurren los demás reconocimientos de las actitudes, solo que en este caso ya no hay actitud, y es precisamente la falta de actitud lo que reconocemos. La reacción de desconcierto inicial, de miedo o de tristeza, es por no poder reconocer en el otro lo que usualmente expresaba. En este caso, no parece haber manera de ponerse en el lugar del otro. Literal y metafóricamente, la vida se nota como una actitud. Me parece también que este reconocimiento es primordial, es decir, ocurre instintivamente.
La importancia del reconocimiento de una actitud es especialmente importante en los intercambios verbales a través de los nuevos medios de comunicación, sea WhatsApp, X, Messenger o SMS, ya que estos parecen requerir, debido a su brevedad, una explicitación de los afectos implicados, usando los emoticones y otros signos gráficos, pues muchas veces la forma de la redacción de nuestros mensajes puede inducir un sentimiento no coherente con la circunstancia, particularmente cuando no estamos familiarizados con nuestro interlocutor. Pensemos en lo siguiente. Si no hubiera fenómenos o términos de la afectividad en el lenguaje humano, no habría ninguna clase de arte. La poesía y la novela serían meras descripciones de hechos, es decir, no habría poemas, ni brujas, ni dragones, ni magos, ni la lucha entre el bien y el mal, así como tampoco habría apreciación de la belleza y rechazo de la fealdad. Tampoco se hubiera construido el Taj Mahal, pintado en la Capilla Sixtina, o esculpido la Venus de Milo. Nadie podría escuchar la novena sinfonía de Beethoven, el concierto para violín de Brahms o las infinitas variaciones jazzísticas de Miles Davis o de Stan Getz, como tampoco asistir a la representación del Lago de los Cisnes o al reestreno de La Celestina. En fin, si no hubiera arte, este sería un mundo muy aburrido. Lo peor es que quizás no habría forma de concebir qué sería el aburrimiento. Se dice que la materia verdadera de la actividad artística son las emociones, los sentimientos y las pasiones, al margen de lo que los artistas quieran significar con esos términos. Ellos saben que hay algo más que las técnicas dancísticas, pictóricas, novelísticas, poéticas, etc. Ese algo más se expresa como belleza, armonía, eufonía, ritmo, melodía, proporción áurea, entre otros tantos criterios de difícil definición objetiva. Es curioso, por otra parte, que algunos estudiosos de los afectos supongan que estos son parte de nuestra naturaleza animal, pero Juan Manuel Iranzo dice: nos halaga atribuirnos en exclusiva las cualidades que más admiramos en nosotros mismos, el lenguaje, el razonamiento, el tomar la perspectiva del otro, la empatía, la moralidad y adjudicar a nuestra herencia animal las que nos avergüenzan, la violencia, el egoísmo, la avaricia, el ansia de poder. Abrimos así un abismo inexistente entre lo humano y lo no humano, entre la cultura y la naturaleza. Tal abismo no existe. Nuestras sensaciones y conmociones, nuestros sentimientos y pasiones, la manera en que percibimos, nuestras capacidades motrices y el tipo de entendimiento que tenemos como humanos dependen, primero, de nuestra organización genérica como miembros de una misma especie, segundo, de la organización específica creada en el desarrollo intrauterino que nos convierte en individuos únicos, tercero, de las experiencias en el grupo de convivencia que nos vuelve personas con una forma de ser idiosincrática, es decir, exclusiva e irrepetible. Ahora bien, nuestra herencia animal nos permite reacciones instintivas, pero integradas en nuestra naturaleza humana, lo que les da un carácter especial. Pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces nos hemos bajado de la acera porque alguien venía en sentido contrario, incluso sin percatarnos conscientemente de sus características personales? Posteriormente, uno se pregunta por qué se bajó y por qué sintió lo que sintió en ese momento. Si nuestra supervivencia dependiera del análisis racional de la situación potencial o realmente peligrosa, entonces no hubiéramos sobrevivido como especie. Claro, alguien puede tener como hábito bajarse de la acera cuando otro individuo viene en sentido contrario, pero eso podría implicar que en el pasado esa persona se ha visto enfrentada a ciertos peligros y ha reaccionado a ellos de modo instintivo. Ejemplos como estos hay muchos, son la materia prima para el estudio de la afectividad. Por el contrario, ¿cuántas veces ha ocurrido que alguien ve a lo lejos a una persona del sexo opuesto o del mismo y siente algo que no puede definir con palabras, pero que es una conmoción, pues se le ha acelerado el ritmo cardíaco y le tiemblan las piernas? Todo esto sin distinguir claramente las facciones de la otra persona y sin haber hecho una evaluación consciente de su figura. Simplemente por impacto, una afectación. Ya más cerca, la persona impactante se vuelve aún más inquietante, pues ella o él le sonríe al otro u otra, dejando al impactado en un estado de shock, como si lo hubiera atropellado un autobús. Por supuesto, la persona impactante no produce el mismo efecto en todos aquellos con los que se cruza en el camino. No se trata de un efecto mecánico y universal, sino que ha ocurrido una química especial entre ellos. Lo que importa señalar aquí es que ese fenómeno implica una coherencia mutua entre las características actitudinales de dos personas, en las que no ha mediado explícitamente el lenguaje. Algo de reconocimiento cognitivo habrá, sin duda, pero en ese episodio de contacto, el afectado, supongamos que es un hombre, no razonó así. Es una mujer de buena estatura, debe de medir unos 72 metros, su peso está alrededor de los 64 kilos, su piel tiene un tono blanco perlado con destellos rosados que indican una buena salud,
Su cara es simétrica, sus ojos son grandes, aunque ligeramente rasgados y con un brillo especial. Su cabello es largo, sedoso y no parece que use tinte. Sus dientes son blancos y alineados. Su forma de caminar indica que su cadera está bien hecha. Sus piernas son largas y torneadas. Sus pies no son muy grandes ni muy pequeños. Bueno, creo que me puedo enamorar. Absurdo, claro está, pues la descripción retrospectiva, gramaticalmente guiada, que el afectado puede hacer de lo ocurrido, constituye un acto posterior. Al fin y al cabo, uno primero se enamora y luego entiende, una vez disipadas las nieblas del apasionamiento y apagados los cantos de las sirenas, cuáles son las características físicas y psíquicas del afectador o afectador. Sobre esta inmediatez de reconocimiento, según Harris, Wittgenstein sugiere en contra de Descartes que si veo a alguien retorciéndose de dolor con una causa evidente, no pienso, a pesar de lo que veo, sus sentimientos me son ocultos. Por el contrario, tratamos a los demás como seres vivos con vidas internas, y esas vidas internas están tan disponibles para nosotros como para ellos mismos, pero de maneras diferentes. Vemos emoción, no vemos contorsiones faciales, ni inferimos de ellas, como un médico al formular un diagnóstico, alegría, pena o aburrimiento. Describimos un rostro inmediatamente como triste, radiante, aburrido, incluso cuando no podemos dar otra descripción de sus rasgos. El dolor, diría uno, se personifica en el rostro. En general, no supongo miedo en algo, lo veo. No siento que esté deduciendo la probable existencia de algo interior a partir de algo exterior. Más bien, es como si el rostro humano fuera, en cierto modo, translúcido, lo estuviera viendo no en la luz reflejada, sino en su propia luz. Nuevamente, de acuerdo con Harris, Wittgenstein nos insta a dejar de interpretar al ser humano como un objeto y por lo tanto a dejar de interpretar las emociones como objetos, ni del cuerpo ni de la mente. Las emociones son formas de hablar sobre los seres humanos, formas que exhiben en funcionamiento la mentalidad de nuestros semejantes encarnados. Son del cuerpo y de la mente, lo que equivale a decir que son nuestras. Pero también hay que subrayar algo. Los afectos no son algo desvinculado de todos los demás aspectos de nuestra forma de ser. Por el contrario, tanto los afectos, las percepciones, las habilidades y el entendimiento forman una unidad indisoluble. Por ejemplo, cuando recuerdo que algo me causa alegría, no se quiere decir que el recuerdo cause la alegría, o que la alegría cause el recuerdo, sino que el recuerdo es al mismo tiempo pensamiento y sentimiento. Así que el problema principal no es la gran variedad de términos de la afectividad y su supuesta polisemia en el lenguaje ordinario, sino el querer que éstas encajen en la lógica de una psicología experimental que se siente insegura si no puede definir variables independientes y variables dependientes, estímulos y respuestas. Una psicología que busca modelar objetivamente una realidad que se le escapa, incluso con el propio lenguaje ordinario, por lo que resulta conveniente negar explícita o implícitamente la existencia de la afectividad, toda vez que debería asumir en alguna medida la postura de una psicología en primera persona, donde la subjetividad deje de ser sinónimo de cartesianismo o de pseudociencia.